nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Misión Bonifacio saluda y bendigo. Continuamos nuestra explicación de las meditaciones de Santo Tomás de Aquino sobre el Adviento, Navidad. Cuarto domingo de Adviento, encarnación admirable del Hijo de Dios. Este misterio excede de manera principal a la razón humana entre todas las obras divinas, pues nada puede pensarse más admirable entre las obras de Dios como que el Hijo de Dios, verdadero Dios, se haya hecho verdadero hombre, Jesucristo. Y porque esto es admirabilísimo entre todas las cosas, síguese que todas las otras maravillas se ordena la fe de este gran misterio en virtud del principio de que el primero en un género es causa de los demás. Todos los dogmas del Nuevo Testamento derivan de la encarnación del Hijo de Dios. Para los que no saben o han olvidado, la encarnación es el misterio, esta verdad fundamental que es el hecho, el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, sabiduría divina, verbo divino, palabra divina, se hizo hombre en el seno de la Virgen María y se llama Jesucristo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Llamamos Hijo de Dios la palabra divina, la inteligencia divina, la sabiduría divina, el verbo divino. Dios piensa, llamamos Padre, y su pensamiento interno a Él, su sabiduría interna a Él, su palabra bien creadora, lo llamamos Hijo. Es una generación intelectual. En el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia que el Padre, engendrado en generación intelectual. Dios piensa y su pensamiento, su palabra llamamos Hijo, engendrado, no creado, con misma sustancia, mismo ser divino que el Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Ustedes saben que, hermanos, Dios mandó su ángel a esta Virgen Inmaculada, creada especialmente para ser templo y sagrario del Hijo de Dios encarnado en su seno, concebida sin pecado original, es lo que llamamos Inmaculada Concepción. Y bien, Dios le mandó el ángel para anunciarle esta grande noticia, la noticia que desde el inicio de la humanidad los pueblos esperaban al Salvador, el Hijo de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y el ángel le dijo: Dios te salve, llena de gracia, vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y María contesta: ¿cómo es posible? No conozco a varón. Yo no tengo nada que ver con José y con ningún otro hombre. El ángel contesta de la parte de Dios: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, y el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Para Dios nada es imposible. Entonces María dijo: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí tu palabra. Entonces, en ese momento que dio su consentimiento, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, cree en un cuerpo humano en el seno de la María, sin cooperación de Padre humano, crea en un alma humana llena de gracia y de santidad, y después el Creador del cielo y la tierra, el Hijo de Dios, Verbo, palabra, sabiduría divina, se encarna, se une a este cuerpo y alma para formar la persona de Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Como Dios siempre existió, siempre existirá, y como hombre empezó a existir en el seno de la Virgen María, nuestra Madre. Entonces, realmente este misterio de la unión hipostática, es decir, la unión de la naturaleza humana con la divina para formar la persona de Cristo nuestro Señor, es admirable. Aquí dice Santo Tomás: este misterio excede de manera principal a la razón humana entre todas las obras divinas, pues nada puede pensarse más admirable entre las obras de Dios como que el Hijo de Dios, verdadero Dios, se haya hecho Hijo verdadero humano. Confesamos esta encarnación admirable de Dios, enseñada por la autoridad divina, pues que dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. En el Evangelio de San Juan dice: en principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
Todo lo que se hizo por Él, nada de lo que se hizo sin Él, y el Verbo se hizo carne, habita entre nosotros. Esto muestra también abiertamente las mismas palabras de nuestro Jesucristo, cuando habla de sí cosas humildes y humanas, diciendo, el Padre es mayor que yo, en San Juan 14:28. Triste es mi alma hasta la muerte, San Mateo 26:38. Todo lo cual le conviene por razón de su humanidad. Siempre que de sí mismo dice cosas sublimes, divinas, y yo y el Padre somos una misma cosa. En San Juan 10:30. Todas cuantas cosas tiene el Padre son mías. San Juan 16:15. Todo lo cual ciertamente le corresponde según su naturaleza divina. Entonces, cuando dice el Padre es mayor que yo, triste es mi alma hasta la muerte, Padre, Eli, lama sabactani, Señor mío, porque me has abandonado, es la humanidad de Cristo que habla. Cuando dice, yo y el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino, es la divinidad. Cuando dice al leproso, quiero ser limpio, le toca, lo limpia instantáneamente, es divinidad. Cuando dice, cállate, silencio, a la tempestad en el mar, hay silencio, es la divinidad. Cuando dice el demonio, sal de este cuerpo inmundo espíritu, bien, es la divinidad. También prueban esto los hechos del Señor que se leen acerca de Él, pues el haber tenido temor, el haberse entristecido, el tener hambre, el morir, manifiesta su naturaleza humana. Y cuando curó los enfermos con su propio poder y resucitó a los muertos, Lázaro sal fuera y se impuso eficazmente a los elementos del mundo, dijo al mar, cállate, silencio, y expulsó a los demonios, perdonó los pecados. Cuando resucitó de entre los muertos con su propia voluntad y subió por últimos a los cielos, demostró su virtud, su poder divino. Esto lo dice Santo Tomás en su libro Contra Gentiles, libro 4, capítulo 27. Entre todas las criaturas nada hay tan semejante a esta unión de naturaleza divina y humana en la encarnación como la unión del alma y del cuerpo. Por lo cual dice San Atanasio, así como el alma racional y la carne es un solo hombre, del mismo modo Dios y hombre es un solo Cristo. Con otras palabras, nosotros estamos compuestos de un elemento espiritual, inmaterial, el espíritu, el alma, un ser creado por Dios e inmortal, se une al cuerpo, forma una sola persona. Y bien dice San Atanasio, también la humanidad y la divinidad de Cristo unidas en la persona de Cristo, que es Dios hecho hombre. Podemos usar de esta comparación en el sentido de que el alma se une al cuerpo como a un instrumento. Y efectivamente los doctores han considerado la naturaleza humana en Cristo como una especie de órgano de la divinidad, así como se considera el cuerpo órgano del alma. Entonces, como el alma utiliza el cuerpo para hablar, para trabajar, etc., Dios utiliza la humanidad de Cristo como órgano, como instrumento de la divinidad. Cuando Cristo toca al leproso y dice, quiero ser sano, y se sana, este dedo es instrumento del poder divino. Pero el cuerpo es órgano del alma de modo distinto que lo son los instrumentos exteriores. La anzuela no es un instrumento propio del alma como lo es la mano, pues la mano es órgano unido a ella y propio. En cambio, la anzuela es un instrumento extrínseco y común. Cuando yo tomo un bastón, pero el bastón es un instrumento distinto de mi mano, que está mi mano unida al cuerpo. La unión de Dios y del hombre puede considerarse de este modo. Todos los hombres pueden considerarse como instrumentos con los cuales Dios obra, pues Él es el que obra en nosotros, tanto el querer como el ejecutar. Todo hombre, con respecto a Dios, es un instrumento exterior y separado, porque es movido por Dios no para sus operaciones propias, sino para las operaciones comunes a toda naturaleza racional, como entender la verdad, amar el bien y obrar lo justo. Mas por contrario, la naturaleza humana de Cristo ejecuta instrumentalmente operaciones propias de Dios solo, como purificar los pecados, iluminar las mentes con la gracia,
e introducir en la perfección a la vida eterna. La naturaleza humana de Cristo es, con respecto a Dios, como un instrumento propio unido, como la mano al alma. La naturaleza humana de Cristo es, con respeto a Dios, como instrumento propio unido, como la mano al alma. Este ejemplo no nos da una semejanza completa, pues debe entenderse que el Verbo de Dios se unió a la naturaleza humana de un modo más sublime e íntimo, dice Santo Tomás de Aquino en su libro Contra los Gentiles, libro 4, capítulo 41. Entonces Santo Tomás escribió un libro especial para demostrar a los judíos y a los maometanos, musulmanes, lo que es la religión cristiana. Y aquí realmente, de una manera muy pedagógica, nos habla de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Entonces Cristo es un solo ser, una sola persona, la persona divina, pero tiene dos naturalezas, humana y divina. Como hombre nació, creció, murió, resucitó, y como Dios siempre existió, siempre existirá. La naturaleza humana de Cristo, resucitada por la divinidad, está en el cielo y vendrá al fin del mundo juzgar a vivos y a muertos. Como nosotros tenemos los pies, las manos, y bien son instrumentos de nuestra alma, así la naturaleza humana de Cristo es instrumento de su divinidad. Con la mano, dijimos, sana a los leprosos, hace lodo y cura a los ciegos, etc. Mientras que, como Dios, bien purifica del pecado. Hijo, ten confianza, tus pecados serán perdonados, dice al paralítico. Ilumina las mentes con la gracia. Atrae, por ejemplo, Mateo, ven, sígame, y lo sigue, ilumina su mente. Y nos lleva a la perfección de la vida eterna. Entonces, hermanos, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que no es un mero hombre, no es un filósofo, un teólogo, un sabio humano, buen hombre, no es mucho más que esto. Es el creador del cielo, de la tierra. En el principio era el Verbo, la palabra divina. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo lo que existe. Y el Verbo se hizo hombre y habita entre nosotros. Dice San Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 14. Tengan la caridad, hermanos, de enviar esta charlita a sus contactos, por favor. Sean apóstoles, tengan piedad de tantos pobres bautizados, ignorantes del ABC fundamental de la religión cristiana, y por eso se hacen de cualquier religión, de cualquier secta o nada, por la ignorancia religiosa. Por desgracia, el Papa Benedicto, cuando el cardenal reconoció que muchos catecismos y algunos catequistas no enseñan la doctrina cristiana en la unidad de su conjunto, sino que toman los cuentos bíblicos según los intereses del momento y de esto hablan. Y bien, no es correcto. La doctrina cristiana desde el inicio se basa en 4 puntos, como un carro sobre 4 ruedas: la fe, el credo, las verdades fundamentales resumidas en la oración que llamamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. El credo explicado punto por punto, desde Dios hasta la vida eterna y resurrección de la carne, y después los 10 mandamientos uno por uno, y lo que es el pecado y la virtud, explicados uno por uno. Por ejemplo, Dios nos manda a adorar a Él solo. Adorar significa reconocer como Dios creador. Después vienen los 7 sacramentos, que son los 7 canales de la transmisión de la salvación de Cristo en la iglesia que Él fundó, que es una Santa Católica Apostólica, y la oración. Por desgracia, debido a estas cosas que no fueron enseñadas en muchos lugares, hay tanto problema. Les aconsejo entrar en nuestro canal YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia a base del Catecismo de San Pío X está explicada. Que Dios los cuide. Amén.